Bueno, vamos a, como digo, a dar continuidad a la sesión de hoy. Bueno, vamos cumpliendo horario, vamos a dedicar la próxima media hora, ¿no?, a la presentación de Ignasi Puig. Vamos con un poco de retraso, pero bueno, podemos compensarlo, que tenemos un descanso suficientemente amplio. Y para esta segunda sesión vamos a abordar uno de los temas que apuntamos en la sesión del día 5, los días 5 y 6 de abril, que fuimos identificando las diferentes obligaciones de las entidades locales, ¿no? Tanto las obligaciones ya analizadas pues, en la sesión de hoy, ¿no?, las obligaciones de reducción de residuos, las obligaciones vinculadas con la recogida separada, y también analizamos en esa sesión pues, los diferentes instrumentos, ¿no?, las diferentes herramientas que son de obligada aplicación por parte de las entidades locales. Y ahí mencionábamos algunas, como por ejemplo la aprobación de una ordenanza general en materia de residuos adaptada a la regulación, la eventual negociación de los convenios que comentábamos ahora con los SCRAP, la obligación de modificación de los contratos públicos dentro siempre de las posibilidades que ofrezca el contrato y la propia ley de contratos, de contratos del sector público, las obligaciones vinculadas con la aprobación obligatoria del plan de gestión, que es una obligación novedosa que no existía hasta ahora, y otra de las obligaciones que aparece en esta Ley 7/2022 es precisamente la obligación de la implantación de una tasa específica, no deficitaria, que responda, que permita la aplicación de una lógica de pago por generación y que responda a los costes reales y que, bueno, va a suponer, nos comentará ahora Ignasi, pues un cambio notable en la medida que esa determinación de un coste político, en principio, bueno, pues no es posible y tendrá que remitirse a unos costes reales a los que precisamente se explicitan en la propia Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Como decía, contamos para ello con Ignasi Puig, que es responsable de proyectos de la Fundación en Medi Ambient y Gestió, y que tiene una amplísima experiencia en esta materia. Ignasi, si no me equivoco, ha sido el responsable o coordinador del estudio sobre las tasas de residuos municipales en España del año 2021, que lo podéis consultar directamente online, en abierto, que establece unas conclusiones realmente muy interesantes, ¿no?, sobre cuál es la situación actual e indica también algunos ejemplos de las primeras entidades locales, pocas, pero las primeras que están poniendo en marcha este tipo de modalidad de tasas por pago por generación, y que yo creo que va a ser también parte del objetivo de tu exposición. Ignasi, gracias por estar aquí, por prestarte a participar en este foro y cuando quieras tienes unos 20 minutos, un poco más, si lo necesitas, para hacer una exposición sobre el tema de las tasas municipales en nuestra nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Adelante, Ignasi. Perfecto. Gracias, José, por la invitación. Como decías, yo voy a hablar de la situación de las tasas de residuos en España y en particular de las nuevas obligaciones derivadas de la Ley de Residuos. Entiendo que se ve mi pantalla. Sí. Vale. Bueno, pues este es el índice de mi presentación. Voy a presentar cuál ha sido el marco legal de las tasas de residuos hasta ahora y en qué cambia. También os presentaré algunas de las conclusiones del estudio que mencionaba el profesor Pernas en relación a la situación de las tasas de residuos en España, y desglosaré algunos de los principales elementos que la nueva normativa, la nueva ley incluye en esta materia, para finalmente presentar unos ejemplos de buenas prácticas centrado en pago por generación y unas conclusiones finales. Bien, hasta ahora las tasas de basuras eran una tasa como cualquier otra, regulada en la Ley de Haciendas Locales, una contraprestación pagada por los servicios que la Administración presta sin competencia de la iniciativa privada en materia de recogida y tratamiento de residuos. Era una obligación, o sea, estaban explícitamente previstas las tasas de residuos en la Ley de Haciendas Locales, pero no eran obligatorias, su establecimiento no era obligatorio. Además, no se excluía la posibilidad de aplicar incentivos ambientales, pero no se mencionaban explícitamente. Prácticamente la única restricción a considerar era que como máximo debían cubrir los costes sin excederlos. Bien, en adelante la normativa se torna mucho más
concreta y particularmente el artículo 11.3 de la Ley de 7 de 2022, lo que dice es que sobre los costes de gestión de los residuos de competencia local, las entidades locales establecerán en el plazo de 3 años una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real. Y además este coste real nos indica algunos epígrafes que deben estar incluidos y que típicamente hasta el momento no se consideraban como las operaciones y mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos o algunas otras. Bien. Además, se prevén unas cuestiones adicionales. Claro, ha sido incluido en el proceso parlamentario y hay que decir que no es un redactado muy feliz, pero es el que tenemos. En particular, la posibilidad de incluir sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar, la posibilidad de diferenciar o establecer reducciones en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico comunitario o de separación y recogida selectiva de la materia orgánica, el supuesto de participación en puntos limpios o en puntos de entrega alternativos definidos por la entidad local y, finalmente, un conjunto de bonificaciones de carácter social, que en muchos casos ya se venían aplicando, pero que ahora la ley explícitamente recoge, que sería la posibilidad de establecer reducciones para personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social. Además, hay otro de los beneficios fiscales que, curiosamente, está de forma diferente y es el único que supone una modificación de la Ley de Haciendas Locales de forma explícita, que es la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% de la cuota para el caso de servicios de recogida residuos prestados a empresas de distribución alimentaria de restauración que tengan establecidos con carácter prioritario y en colaboración con entidades de economía social sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios. Este beneficio fiscal es consistente con el objetivo de la ley en materia de prevención de los residuos alimentarios. No deja de ser un poco curioso que tenga un trato en la ley tan diferente de otros beneficios fiscales. Bien, solamente comentaros que en este enlace tenéis disponible el estudio que mencionaba el profesor Ternas, que es un estudio que realizamos anualmente sobre la situación de las tasas de residuos en España a partir de un muestreo de 125 municipios clasificados por estratos en función del tamaño de los mismos. Lo que se hace es una caracterización sistemática de aspectos cualitativos y cuantitativos de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de residuos. En relación a la cuestión de establecer un objetivo, una tasa, una figura específica y diferenciada, claro, hay que tener en cuenta que el punto de partida es que ya la gran mayoría de entes locales, ya sean municipios o municipios integrados en entidades o consorcios, consejos, etcétera, ya tienen una tasa de residuos, ya tienen una figura específica y diferenciada. Por lo tanto, esta disposición afectará a un número limitado, muy limitado de municipios. En concreto, en nuestra muestra es alrededor de un 3% de los municipios los que estimamos que no tienen tasa de residuos, ¿vale? En la mayoría de los casos son tasas municipales, en algunos pocos casos, sobre todo en municipios pequeños más, son las propias mancomunidades, consorcios, consejos, quienes establecen y cobran directamente la tasa de residuos. Una disposición que, en cambio, sí tendrá un efecto importante, pienso, es que todas las obligaciones que hemos visto y que ahora estamos presentando de forma más detallada tienen que estar en vigor en el plazo de 3 años. El plazo de 3 años parece amplio, pero si consideramos que las ordenanzas fiscales entran en vigor a 1 de enero, por lo general, y que hay elecciones municipales en 2023, pienso que es irresponsable, pero es poco probable que muchos municipios hagan sus deberes para 1 de enero del 23, lo cual deberían tenerlo ya muy avanzado, o para 1 de enero del 24, puesto que si solo empiezan a trabajarlo después de elecciones no van a estar a tiempo.
Por tanto, creo que la fecha clave va a ser 1 de enero del 25. En esta fecha deberíamos ver muchísimos ayuntamientos o bien estableciendo tasas nuevas o bien regulándolas en orden con con las nuevas obligaciones legales. Otro elemento que es importante es la cuestión de si calcular una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria. En la actualidad, la gran mayoría de los municipios opta por tasas. Solo un pequeño porcentaje, nuestra muestra, apenas un par de municipios de los 125, tienen establecido precios públicos para el cobro de los servicios comerciales, prestados a actividades comerciales. A mi modo de ver, la ley es ambigua sobre en qué situaciones puede aplicarse tasas o precios públicos y hay ayuntamientos muy solventes o diputaciones muy solventes que han claramente interpretado que pueden cobrar tasas y hay municipios muy solventes que interpretan que deben cobrar precios públicos. Y creo que es difícil decir que uno tiene razón y el otro. En todo caso, dada la obligatoriedad de cobrar una figura o la otra, dada el carácter, el hecho que a partir de ahora el grado de cobertura de costes es obligatorio, la diferencia entre tasas y precios públicos no es tan relevante a efectos prácticos. Por tanto, es un debate que yo considero que es bastante menor. Pero bueno, es posible que se dé en algunos municipios en los próximos tiempos. Esta sí es la disposición más importante de la nueva ley, es que la tasa debe ser no deficitaria. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es que actualmente en los hogares españoles de media se cobra o pagan unos 90 euros por familia, por hogar y año. Este valor es alto, es bajo, pues ahora veremos algunas estimaciones del grado de cobertura. Claramente es inferior a lo que se está pagando en otros países europeos, en los que nos gusta, digamos, a los que nos gusta parecernos en términos de gestión de residuos. También comentar que curiosamente se paga más en las ciudades grandes que en las pequeñas, lo cual contradice un poco la cuestión que uno esperaría de las economías de escala y bueno, nos llevaría a otro tipo de reflexiones. En el caso de las cuotas comerciales, vemos una disparidad increíble entre las cuotas que se pagan entre municipios diversos, aún del mismo estrato poblacional, ¿no? Yo que sé, restaurantes que están pagando 3.700 euros o ciento y pico euros, mismo tipo de restaurante, mismo tipo de municipio. Estas disparidades claramente no se explican por razón de costes del servicio, sino más bien por criterios políticos. Lo que nos dice en relación al grado de cobertura actual, pues la verdad, no hay nadie que se ocupe de centralizar esta información de forma fidedigna. En un estudio que hicimos en 2010 para Cataluña llegamos a una estimación de que el grado de cobertura era del 84%, mientras que cuando hemos realizado estimaciones, la última en 2013, para el conjunto del Estado, llegamos a una estimación del 57%, pero con una metodología diferente y con un grado de fiabilidad modesto, yo diría, porque la información que centraliza el Ministerio de Hacienda en relación a esta cuestión, la verdad que presenta muchas lagunas. Lo que dice la nueva ley es que la tasa debe ser no deficitaria y que debe reflejar el coste real, directo e indirecto, incluso, como decía, incluyendo algunas cuestiones que actualmente no se vienen incluyendo. Por tanto, ya no solo que debamos situar el numerador en cuanto al mismo nivel que el denominador en cuanto a costes, sino que el denominador nos aumenta. Es decir, vamos a tener que considerar costes que ahora no estamos considerando. Por tanto, ahí hay un reto mayúsculo y este es prácticamente para el 100% de los municipios. Además, hay finalmente otra consideración en la ley, que es que las tasas deben permitir implantar sistemas de pago por generación. Esto es bastante tímido, puesto que no dice que deban implantarlos, sino que deban permitir implantarlos. En cualquier caso, en el anexo 5 de la propia ley se enumeran los sistemas de pago por generación como uno de los instrumentos económicos a contribuir en
el alcance de la jerarquía de residuos. Por tanto, el concepto de pago por generación, sin pasar a ser obligatorio, aparece de forma explícita en la ley y de alguna forma se populariza, ¿no? El punto de partida en relación a pago por generación es simplemente dramático, es decir, lo que están utilizando hoy día los municipios como base imponible nada tiene que ver con la generación de residuos. En algunos casos se utiliza, bueno, lamentablemente la formulación más extendida aún es una cuota fija, una cuota plana. Y otras variantes pues tienen que ver con el consumo de agua, el valor catastral, la superficie del inmueble o el número de residentes, pero que ya digo, indirectamente pueden tener una cierta correlación con los residuos, pero directamente no. Por otro lado, hay algunos pocos casos de beneficios fiscales ambientales, motivados ambientalmente, sobre todo compostaje casero, uso del punto limpio, caso comercial alguna vez también por separación de fracciones. No, perdón, esto es domiciliario. Y en cuanto al caso comercial, pues de nuevo, tampoco, excepto algunos pocos, muy pocos casos, luego vemos el ejemplo de Barcelona, no se toma en cuenta la generación de residuos, sino más bien aquí predomina el uso de la actividad, ¿no? Se establece una clasificación de actividades y un indicador de tamaño de esta actividad, que típicamente es la superficie, ¿no? Y a partir de ahí pues, se establece una tabla con las diferentes tarifas asociadas a los diferentes actividades y superficies. Como decía, el punto de partida de pago por generación en España es dramático. Estamos hablando de que tenemos, depende de qué consideremos exactamente, pero alrededor de unos 20 municipios aplicándolo en España. Esto es claramente por debajo del 1%. Pero el hecho que diga la ley que debe permitir, que los sistemas deben permitir implantar sistemas, que las tasas deben permitir implantar sistemas de pago por generación, claramente nos induce a pensar que hay que avanzar en recogida selectiva puerta a puerta, que es el sistema que claramente da mejores resultados de recogida selectiva sin duda alguna, o sistemas de contenedores cerrados, los contenedores inteligentes. Bien, paso a los ejemplos de tasas de pago por generación que os quería mencionar. Son 4 ejemplos de Cataluña, hay diversos ejemplos en Mallorca y algún ejemplo en Euskadi. Creo que fuera de estas regiones no nos constan otros ejemplos. Los hemos tratado de seleccionar pues, casos algo diferentes entre ellos, un caso de pago por bolsa, 3 casos de pago por cubo y, como veis, pues diferentes fracciones afectadas. Ahora los explicaré en algo más de detalle. En el caso de Argentona es un municipio de unos 12.000 habitantes, bastante, bueno, de una densidad no muy baja, digamos, ¿no? Y que en 2004 decidió implantar recogida selectiva puerta a puerta. Esto le permitió dar un gran salto en términos de recogida selectiva. Inicialmente solamente de 2 fracciones, fracción orgánica, fracción rechazo. Y fue entonces cuando recomendaron la realización de un estudio de viabilidad del pago por generación, allá por 2007 debería ser. La principal conclusión del estudio era que un prerequisito era implantar el número de fracciones recogidas puerta a puerta hasta por lo menos 4, con lo cual se pasó a implantar a recoger puerta a puerta también la fracción envases y el papel cartón. Una vez esta recogida selectiva puerta a puerta estaba consolidada, pues se procedió a implantar en 2010 el pago por generación. ¿Cómo se hizo? Con bolsas estandarizadas de fracción resto en rojo y fracción envases en bolsas amarillas, ¿no? Son unas bolsas estandarizadas por el ayuntamiento con un logo, con un color, con un tamaño determinado, que tienen asociado un coste. Es decir, que al comprar las bolsas lo que estás haciendo es pagar una parte de la tasa de basuras, ¿no? La parte variable. En el caso de los domicilios, la tasa constaba de una parte fija, que se cobraba por mediante un recibo anual, y la compra de bolsas de envases y de resto a estos precios que tenéis aquí en la diapositiva. Mediante estas bolsas se adquirían en los comercios
colaboradores. Para el caso de los comercios, el sistema era el mismo, simplemente con bolsas más grandes a un precio proporcional, pero además también se cobraba por la recogida selectiva de la fracción orgánica mediante unos contenedores con un precio anual en función de su tamaño. Con esto se deseaba incentivar fuertemente la recogida selectiva, pero también desincentivar la producción de envases, que es donde hay más potencial de prevención, ¿no? En cambio, con el contenedor de orgánica, lo que se deseaba es repercutir este coste a los comercios, pero con un precio anual, de modo que no desincentivase su recogida selectiva. El sistema alcanzó buenos resultados, como veréis luego, pero el ayuntamiento decidió que quería introducir algún cambio porque consideraba que había demasiados ciudadanos que no participaban y se llevaban los residuos a municipios vecinos, aunque era un porcentaje bajo, pero consideraron que debía, digamos, abordarse esta cuestión, y lo que se hizo es que a partir del año 2012 el pago de la tasa fija daba derecho a disponer de una serie de bolsas ya que te venían adjudicadas por el simple hecho de pagar la tasa de basuras, y solo cuando se terminaban estas bolsas tenías que comprar bolsas adicionales. En el tamaño del hogar tenías derecho a más o menos bolsas por año, ¿no? No vamos a dar con 1 o 2 personas, te daba derecho a 50 bolsas de envases y 10 bolsas de fracción resto por año. Y si se te terminaban, pues a partir de ahí tenías que comprarlos. En 2013, aún así, se decidió suprimir la bolsa de envases ligeros y se mantiene hasta la actualidad este sistema que tenéis aquí, donde la bolsa, la parte variable se articula a partir de las bolsas de fracción resto. En cambio, en el pago por generación comercial, el sistema básicamente persiste tal cual se concibió en su momento. Bien, esta presentación la vais a tener, por tanto no me detendré mucho en los resultados, pero solamente comentar pues que con los cambios en 2012 se recuperó la participación de algunos envases que se iban a municipios vecinos, por tanto la recogida selectiva de envases aumentó un poco. En cambio, con la supresión de esta bolsa de envases bajó la recogida selectiva total. Es decir, lo interesante de este sistema es que ha habido con los años diferentes cambios y se pueden observar sus efectos en los resultados. Aquí tenéis, ¿no?, como la oscilación en los niveles de recogida selectiva, la oscilación en los niveles de resto. Vale, otro segundo caso es el de Vilablareix, en la provincia de Girona. Es un caso de bueno, la ley estatal no diferencia entre pago por generación y y bonificación por participación, pero es un caso de bonificación por participación, digamos, ¿no? En este caso, lo que se establece es que en función de la recogida selectiva de orgánica y de envases, tu tasa se ve afectada, ¿no? Es un sistema un poco curioso con algunas lagunas, pero lo explico. Básicamente, a mayor participación en la recogida selectiva de envases, menos pagas. Si prácticamente no sacas envases, pagarás 120 euros. Si sacas más de una bolsa a la semana, o más de un cubo a la semana en este caso, pagas solamente 30 euros. Y algo similar en el caso de la fracción orgánica. Los vecinos cada trimestre hacen un pago fijo de 20 euros con el recibo del agua, y en el último trimestre se regulariza el importe anual en función de la estabilización que se ha producido de los diferentes usos de la recogida selectiva de envases y orgánica, de modo que, pues en este ejemplo, donde una vivienda que haya sacado envases 40 veces, de modo que esté en este tramo, y orgánica 52 veces, de modo que esté en este tramo, paga 50 más 70, 120 euros, menos los 60 que ya ha pagado trimestralmente los 3 primeros trimestres, le quedaría por pagar 60 euros en el último trimestre. Es un sistema que la crítica principal es que no tiene en cuenta la generación de fracción resto, lo cual es bueno, prioritario a la hora de aplicar el principio de que contamina paga, o sería prioritario, y tampoco incentiva para nada, más bien al contrario, la prevención de residuos.
Por ello, me gusta más el sistema que estamos implantando en el Consell Comarcal de la Selva, también en Girona. Estos son los dos primeros municipios que han implantado a partir de 1 de enero, si bien la parte variable justo está empezando ahora en la segunda mitad de año. Luego hay otros municipios en cola a partir del año que viene. De nuevo, se trata, como los dos anteriores, municipios con recogida selectiva puerta a puerta ya consolidada. En este caso, lo que se hace es que por cada cubo, los cubos que tiene asignadas cada hogar tienen un chip, ¿no? Un tag. Y en este caso, cada vez que se saca el cubo de fracción resto, se pagan 2,5 euros con un mínimo de 8 entregas anuales. Sí, son anuales. Y por lo que se refiere a la fracción orgánica, en este caso es una bonificación por participación. Por cada vez que se saca el cubo hay un descuento de 0,25 euros con un mínimo de 36 entregas anuales. Y luego está el caso de las áreas de emergencia, que cada vez que se utilizan, pues también se pagan 2,5 euros. En el caso de la tarifa doméstica, que es lo que estaba comentando, pues básicamente el 60-70% de la recaudación se espera recaudar con una parte general, en este caso un importe fijo por vivienda, mientras que lo restante, pues es lo que estaba explicando justamente. No hay un pago por generación de fracción resto que suma y una bonificación por participación de la fracción orgánica que resta. Es importante señalar que si bien la ordenanza es municipal, y la competencia del establecimiento de las tasas es municipal, se hizo mucho énfasis en que como mínimo la parte variable fuese igual en todos los municipios del Consell Comarcal y en particular en estos dos que empiezan. Porque no tendría mucho sentido que municipios vecinos con el mismo sistema se estuviese pagando este importe variable a cantidad diferente, lo cual, bueno, tendría alguna suspicacia y si hay algún ajuste por razón de costes que se haga en la parte general. Para el caso de los diseminados, es decir, aquellos que no tienen recogida selectiva puerta a puerta por ser viviendas demasiado dispersas, hay unas áreas de aportación a las cuales se accede con un código QR o un llavero electrónico y que estos usuarios lo que hacen es pagar en base al porcentaje de recogida selectiva que se alcanza en cada área respecto al valor medio. Aquellas áreas que alcanzan mejores resultados pagan menos y aquellas que alcanzan peores resultados pagan más. El sistema para los residuos comerciales es el mismo, con la única singularidad que en este caso también hay un pago por volumen de los envases en función del tamaño del cubo que tiene asignado cada comercio. Finalmente, el último caso que os comentaré es el caso de Barcelona, pues que tiene el interés que, bueno, como ciudad grande, pues tiene un impacto mayor y crea más tendencia, ¿no?, que la que crean estos municipios más pequeños y seguramente este sistema pues, va a ser emulado por otros municipios. En este caso, en Barcelona, la tasa comercial, bueno, que no es una tasa, de hecho es un precio público, desde hace ya bastantes años funciona como un pago por generación para los grandes generadores, aquellos que generan más de 600 litros al día de fracción orgánica y resto conjuntamente o de otras fracciones. Y en este caso, por cada vez que se saca el cubo de fracción resto, que viene identificado para que se pueda hacer una lectura, se paga un importe, de modo que se incentiva la recogida selectiva. Mientras que para la fracción orgánica se paga un importe anual en función del tamaño. De modo que en este caso hay un pago que es acorde con la cantidad de residuos que se genera, pero que no desincentiva, puesto que el pago no es por uso, sino un tanto anual. Y en el caso domiciliario, en Barcelona se está en proceso de implantar la recogida selectiva individualizada, ya sea puerta a puerta o sea mediante contenedores inteligentes. Ya hay 2 barrios con la recogida selectiva puerta a puerta implantada y en estos barrios y en los que vengan, ya sea puerta a puerta mediante contenedores inteligentes, lo que se hace es que
aquellos hogares que realicen 40 o más usos anuales de la acción orgánica en la recogida selectiva específica van a tener un descuento del 30% de la tasa. En este caso, es un sistema más binario, es decir, si superas el límite lo tienes, si no lo superas no lo tienes. ¿Cómo se contabiliza? Bueno, pues en el caso de la recogida puerta a puerta, los usos se contabilizan a partir de las lecturas de los cubos que tiene asignados cada hogar y en aquellos casos donde la entrega se realiza con buzones o contenedores, a partir de las lecturas de las tarjetas identificadoras. En el caso de cubos comunitarios, el umbral no es de 40, sino de 70, pero la bonificación aplica igualmente. Y finalmente, a modo de conclusión, hasta ahora teníamos un marco legal muy flexible que nos ha llevado a una gran heterogeneidad de las tasas de residuos en España, pero que por lo general pues ni se alcanzan costes ni la tasa ayuda para nada a la consecución de los objetivos ambientales, puesto que no crea incentivos. Por tanto, el nuevo marco realmente supone unas novedades importantes, en particular la obligatoriedad de disponer de una figura cobratoria específica, sea tasa, precio público o tarifa, pero que esto yo creo que afectará solamente al 3-4% de los municipios que no tienen esta figura. Mucho más en población, porque algunas ciudades importantes como Madrid pues no tiene tasa, pero en cuanto al número de municipios es un porcentaje pequeño. La obligación más importante, sin duda, es la obligatoriedad de cobertura de costes. Esto sí va a suponer cambios para prácticamente el 100% de los municipios. Y estos cambios deben hacerse en un plazo de 3 años que termina el 10 de abril del 2025. Por tanto, aquí los periodos seguramente claves van a ser enero de 2024, sobre todo enero de 2025. El concepto de pago por generación no se convierte en obligatorio, pero se dice que las tasas deben permitir su implantación. Por tanto, debe esperarse una mayor popularización de este concepto y que veamos más implantaciones en el futuro, que no hasta ahora, que han sido realmente muy poco habituales. Y nada, hasta aquí mi presentación y quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o comentario.